Hoy les proponemos una cita con los libros. Tomen nota porque tenemos para todos los gustos. Ocupan los primeros puestos en las listas de los libros más vendidos. También en las bibliotecas se convierten en los más prestados. Analizamos por qué la novela negra ha dejado de ser un fenómeno literario para sentarse como un género que triunfa por su calidad y saber hacer. Pero me enganché con el tema de la novela negra porque primero cuando era muy joven era un asunto hasta romántico, decir, bueno, cómo son los detectives y tal, pero luego ya me di cuenta con los años que la mejor forma o la literatura que más ahonda en la realidad social es la negra. Toledo en 100 años recoge las diferentes propuestas para proyectar el futuro de la ciudad de la mano de historiadores, urbanistas, arquitectos y de todo aquel que tenga algo que decir sobre esta ciudad patrimonial que busca también pistas sobre cómo será su futuro. A mí me interesa mucho el Toledo de hoy, hacia dónde va, y por eso estudio su pasado. Entonces, el blanco y negro para mí se mezcla con el color. Si disfrutan con las biografías de personajes realmente interesantes, no podemos dejar de recomendarles el último libro del periodista Javier Fariñas. Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, con 71 años fue presidente de su país y nombró vicepresidente de su gobierno a su enemigo confeso, Frédéric Leclerc. Este es su retrato más cercano. Los grandes retos de un país que tiene una herencia y un legado de un hombre mítico, pero que todavía tiene un largo camino por recorrer. La mirada escrita, palabra e imagen unidos en una propuesta editorial donde el maridaje corre a cargo de la poetisa María Antonia Ricas y las fotografías vienen de la mano de Ricardo Martín. Y esa foto la hice la primera vez que subí a ver la Campana Gorda, es del año 2012. Entonces, unos pasadizos que tiene para subir el último tramo de escalera, vi la plaza como nunca la había visto, claro, ni que me la había imaginado y me llamó muchísimo la atención. Además había un cielo bonito. Para los aficionados a la historia, suevos, vándalos y alanos, el nombre de los primeros pueblos bárbaros nos suena de nuestras clases en el colegio, pero recordamos poco su importancia. Daniel Gómez Aragonés lleva 10 años investigando una etapa que especialmente en Toledo ha dejado huella. Su libro se titula Bárbaros en Hispania. Cuando tú vas a visitar algo vas porque quieres, vas porque necesitas captar algo, sentir algo, vas porque has estado en tu casa diciendo, ostras, no he ido todavía a Toledo, ¿cómo no he podido ir a Toledo? Vivo en Sevilla, vivo en Tarragona, dos ciudades que también con muchísima historia, pero no he ido a Toledo. Y también tenemos literatura infantil, la amistad, el respeto o el esfuerzo como hilo conductor de una historia en la que una niña es la protagonista. La pequeña Paula es el primer libro del toledano Ignacio Longobardo. No valoramos las cosas hasta que ya no las podemos tener, ¿no? Muchas veces, o no aprovechamos a esas personas especiales que tenemos, la familia, los amigos, hasta que no nos faltan. Todos los ingredientes necesarios para una sesión de lectura. Zoom comienza ya. Algunos títulos han sido llevados al cine. Será por el tirón de un género que en los últimos años ha desbancado a la novela histórica como el de mayor éxito entre los lectores. Suspense, intriga y mucha tensión. Dolores Redondo está acostumbrada a formar parte de las listas de libros más vendidos y también a que los lectores de la Biblioteca de Castilla-La Mancha elijan sus obras. Su trilogía del Baztán es el fenómeno literario de los últimos años, crimen y misterio a partes iguales. Durante muchos años ha sido el género literario quizá más denostado, más menospreciado, y eso se nota. Y ahora no, ahora es al contrario. Da igual, vayas donde vayas o leas el libro que de cualquier país, si tiene calidad, al final te enteras lo que pasa en esa sociedad. Y eso es lo que le engancha a todo el mundo. Y tanto engancha que en la librería Taiga formaron hace 11 años un club sobre novela negra, entre los organizadores Joaquín García. Pero me enganché con el tema de la novela negra porque primero cuando era muy joven era un asunto hasta romántico, decir, bueno, cómo son los detectives y tal, pero luego ya me di cuenta con los años que la mejor forma o la literatura que más ahonda en la realidad social es la negra. Un género hasta hace unos años despreciado que parece estar cobrándose ahora su venganza. Todas las lecturas son buenas, no conozco ninguna que sea mala salvo los panfletos, pero todo lo demás da igual. Siempre que hay una persona que disfruta leyendo, da igual, no hay nada malo en ese aspecto. Luego la calidad literaria se puede enjuiciar, pero todo lo que lee es interesante.
Porque el género negro no es una moda. La trilogía de La ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi, María Orduña y la suya, los libros del Puerto Escondido, Lorenzo Silva y Lejos del corazón, o Marta Robles con La mala suerte. El género cuenta ya con una tradición, grandes autores y una riqueza de formas y contenidos que va más allá de la mera resolución de un crimen. Es un género que interpela a cada uno de nosotros, un género que no deja indiferente. Cuando a Nelson Mandela le propusieron por primera vez escribir su biografía, pensó que no tenía mérito siquiera para rellenar una hoja en blanco. Era 1971 y le quedaban aún más de 20 años en prisión. Estaba en Robben Island y ese es uno de los escenarios del libro escrito por Javier Fariñas, una biografía no al uso, donde se descubre al mito y al hombre. Casi 5 años después de la muerte de Nelson Mandela y en el centenario de su nacimiento, ahora mismo hablar de Madiba en Sudáfrica es hablar del mito, del hombre que empujó hasta hacer caer ese muro del apartheid. Otra cuestión es hablar de la herencia, del legado o de lo que queda de aquello que Madiba, que Mandela sembró. Un viaje a lo largo de sus 95 años de vida que va del sueño alcanzado a lo que queda por conseguir, pasando por algunas pesadillas que aún hoy persisten. El legado de Mandela queda todavía por madurarse. Junto a todas esas cuestiones que decíamos, la corrupción. La corrupción se ha extendido de una forma casi metastásica por todo el Congreso Nacional Africano, por todo el partido de Mandela. Por tanto, corrupción, desigualdad, desarrollo son los grandes retos de un país que tiene una herencia y un legado de un hombre mítico, pero que todavía tiene un largo camino por recorrer. El libro publicado por San Pablo quiere ser un acercamiento a un hombre que cambió el mundo justo cuando se han cumplido 100 años de su nacimiento, el 18 de julio de 1918. A Ignacio Longobardo siempre le ha gustado escribir y aunque esta no sea su profesión, ha decidido lanzarse al complejo mundo de la edición, publicando él mismo una historia cargada de valores: el respeto, el esfuerzo, la amistad, un libro para pequeños, pero también mayores. Hay personas mayores que lo leen y también se acercan y te dicen: oye, me ha gustado mucho tu libro por lo que cuentas, por los valores que das en él. Sí. Y al final cada uno tiene su propia visión, tiene la realidad que hablábamos, que ahora comentaremos sobre una niña y tal, pero luego también esa parte de fantasía que a los niños les gusta, pero por ejemplo los adultos a veces nos olvidamos de ella y nos gusta a veces recordar con el hada que aparece y demás. O sea, Y gustar gusta, porque a pesar de no contar con promoción, ya ha vendido más de 1000 ejemplares y ha podido presentarla en lugares como el Colegio Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. Será por contener mensajes como este. No valoramos las cosas hasta que ya no las podemos tener, ¿no? Muchas veces. O no aprovechamos a esas personas especiales que tenemos, la familia, los amigos, hasta que no nos faltan. La protagonista de la historia es una niña de 11 años llamada Paula, un personaje realmente complejo con formas de actuar con las que todos podemos sentirnos identificados y que tiene un punto de partida. El libro se empezó a escribir, pues bueno, porque yo veía alrededor la sociedad, los problemas que estaba habiendo con los niños, muchos niños pues que tenían problemas, y cercano a la familia teníamos una niña pues que precisamente se llama Paula y tenía este problema y no conseguíamos que avanzara. La Paula literaria vivirá una aventura increíble en una historia que tiene continuación. Acaba de aparecer la segunda parte, La pequeña Paula y el último cautivo del bosque oscuro. Juan Ignacio de Mesa, Gregorio Marañón, arquitectos como José Ramón González de la Cal, historiadores como Fernando Martínez Gil, son solo algunos de los nombres que participaron en el ciclo de conferencias Toledo en 100 años, donde se habló del presente, pasado y futuro de esta ciudad. Quiero comprender mi presente, para ello hago preguntas al pasado y por supuesto se proyectan hacia un futuro. A mí me interesa mucho el Toledo de hoy, hacia dónde va, y por eso estudio su pasado. Entonces, el blanco y negro para mí se mezcla con el color.
¿Es posible imaginar cómo debiera ser Toledo dentro de 100 años? Es la pregunta a la que intentaron contestar los participantes en este ciclo de conferencias. Se necesita un pacto por Toledo, fue una de las principales conclusiones de cada uno de los intervinientes. Nosotros tenemos nuestra propia identidad que pasa por mantener mejorar lo que tenemos y no destruir lo que también tenemos. Es decir, esa especie de situación es la que tiene que plasmarse en el pacto. Y eso tiene que estar por encima de la política. Ahora la editorial Ledori ha decidido recuperar el contenido de estas conferencias en una nueva publicación que está llamada a ser instrumento de consulta para aquellos que quieran saber por dónde tiene que ir el futuro de la ciudad sin olvidar su pasado y teniendo en cuenta las decisiones presentes. Ese momento en que te pones los cascos y caminas por las calles más transitadas de la ciudad. Ese instante en el que todo empieza a conectar y las cosas brillan más. Solo, con una capa de tristeza que recubre desde mi piel hasta mis huesos, una capa de frío y otra de vacío. En este mismo momento me sobrecogen unas ganas terribles de llorar por mí y por mi vida, y entonces oigo una voz que dice, suéltalo. Esas lágrimas llevaban tiempo deseando caer. La alegría y la tristeza confluyen en nosotros como seres humanos que somos, y junto a ellas, emociones como el dolor, el miedo. Lo difícil es ir más allá y encontrar en estas emociones la causa de cómo nos sentimos físicamente. Ya lo hizo el fisioterapeuta Carlos Norte en su primer libro, El poder de las emociones, la muestra de que lo físico y lo psicológico están íntimamente relacionados. No somos capaces de hacer esa conexión entre me duele algo y he sentido algo, o algo me ha enfadado, o algo me obsesiona y no dejo de pensarlo una y otra vez. Y ahora, desde ese estudio de las emociones y su expresión corporal que tanto tiene que ver con su trabajo, ha querido ir más allá y proponernos un viaje. Lo hace en su nuevo libro, una mirada a nuestro interior, a nuestros fracasos, nuestros momentos de soledad, nuestros miedos. El ejemplo, la historia, ¿qué hay detrás de esa emoción? O sea, realmente, ¿qué hay detrás de una tristeza? ¿Qué hay detrás de una ira, un enfado? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué condicionamientos tenemos de base? Porque a veces nos sentimos culpables. Y así, a través de las palabras, pero también del dibujo, un viaje a esas escenas que dejan huella en nuestra memoria. Un viaje a esas escenas que componen nuestra vida. Vivo, conectado, despierto, valorando los detalles más sencillos de tu vida, capaz de ponerle color, de disfrutar de quienes te acompañan. ¿Estás vivo? Deja que te hable tu corazón, tu intuición, tus sentidos. Una intimidad compartida. Así es el nuevo trabajo de María Antonia Ricas y Ricardo Martín, que retoman su colaboración tras Cielos de Toledo. Ella pone los versos. Tu espacio preferido en la ciudad que amas. Aquí traes a tu amor y le muestras las sombras blancas del invierno, o te detienes a solas en un ángulo del claustro de arriba para recibir la luz de primavera en la cara. Y Ricardo, las imágenes. Y esa foto la hice la primera vez que subí a ver la Campana Gorda, es del año 2012. Entonces, unos pasadizos que tiene para subir el último tramo de escalera, vi la plaza como nunca la había visto, claro, ni me la había imaginado y me llamó muchísimo la atención. Y además había un cielo bonito. Uno y otro se complementan con palabras e imágenes que hablan de un mundo en común o de dos mundos comunes. La quieres, incluso gris, hostil, reacia al mar, al juego, a estrenar nuevas maneras de abrazarse. Y con este amor tuyo poco lógico, reconoces su magia que te aleja del dolor. Reconoces tu casa, en la ciudad donde ya estaba escrito lo que fuiste. La mirada escrita, la nueva propuesta editorial de Cuarto Centenario.
De la historia solo podemos enamorarnos, lo dice convencido Daniel Gómez Aragonés cuando le preguntamos por su pasión, divulgar nuestro pasado para recordar lo que fuimos y así lo que somos y lo que seremos. Bárbaros en Hispania es su cuarto libro en el que reivindica suevos, vándalos y alanos en la historia de España y pone luz sobre este periodo paradójicamente conocido como época oscura. Una época donde hay, por supuesto, fascinantes procesos políticos, militares, religiosos, a más no poder, artísticos. Es una época que es que marca la historia no solo de Europa, no solo del norte de África, sino de España. Después de 2 meses de promoción, está encantado con la acogida del libro. Aprovechamos su visita a la radio para hablar de su interés por el periodo visigodo, particularmente en Toledo, que lleva más de 10 años investigando, y de si hemos sabido gestionar cultural y turísticamente sus huellas en la ciudad. Eso al turista le da lo mismo, pero al visitante no. Cuando tú vas a visitar algo, vas porque quieres, vas porque necesitas captar algo, sentir algo. Vas porque has estado en tu casa diciendo, ostras, no he ido todavía a Toledo. ¿Cómo no he podido ir a Toledo? Vivo en Sevilla, vivo en Tarragona, 2 ciudades que también con muchísima historia, pero no he ido a Toledo. No puede ser, estoy perdiendo el tiempo. Porque para este historiador y divulgador toledano no siempre hacemos las cosas bien. Que Toledo se vende solo. Toledo se vende solo. ¿Para qué nos vamos? Sí. Y al final, pues esto puede ser un globo, una burbuja, que aquí sabemos mucho de burbujas que explotan. Sí. Y Toledo no se vende solo, Toledo hay que venderlo, y más hoy en día. ¿Por qué? Porque este país y gran parte de Europa vive también mucho, como hemos dicho, del turismo, de la cultura del visitante. Y si tú no abres un poco el abanico de posibilidades, si tú no te lanzas mucho más allá y siempre te sigues centrando en lo mismo, pues te van a adelantar por la izquierda y por la derecha. Total. Porque la clave está en saber contar la historia, con rigor, pero de forma amena. Y es lo que pretende con sus libros, que los mal llamados siglos oscuros nos resulten igualmente fascinantes que otras épocas, porque verdaderamente lo fueron. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. La máxima suena tan provocadora como siglos acarrea, ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús, nuestra santa doctora de las letras, lo dejó dicho y aún hoy suena absolutamente retadora. Pocos se atreverán a jactarse de decir que no leen, que leer es algo de modé o simplemente aquello de yo ya veo el Twitter, la tele o Internet. Si nos preguntan, diremos que sí leemos y que en nuestra mesilla de noche hay 3 o 4 libros pendientes. En España se lee, pero no lo suficiente. Según la última encuesta de lectura, se ha incrementado levemente el número de lectores, hasta el 65%, si bien tan solo un 59% lee por ocio en su tiempo libre, al margen del trabajo o estudios. Una cifra que nos sitúa por debajo de los países europeos del entorno, cuyo porcentaje de no lectores se acerca al 30%. Leer un libro es uno de los ejercicios más amplios de libertad. Elegimos a quién leer, qué leer, dónde, cuándo y por qué. Curioso paralelismo con las 5 grandes preguntas del periodismo. Ya saben, lo de las 5 W. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Estas preguntas las aguantan pocas cosas. Una buena información periodística y un buen libro. Leamos, por tanto, para preguntarnos siempre y saber responder.